La relación entre arte y locura ha fascinado a la gente por siglos. Artistas como Vincent van Gogh y Edvard Munch son frecuentemente vistos como ejemplos de cómo las luchas internas pueden dar forma a la creatividad. Aunque la figura del artista torturado tiende a ser romantizada e idealizada, esta conexión sigue siendo compleja y poco comprendida. En Brasil, el arte moderno se desarrolló en estrecha conexión con el trabajo creativo de pacientes psiquiátricos. Mientras que en muchos países esta manifestación artística fue ignorada hasta la década de los 60, Brasil la reconoció mucho antes. Ya en 1933, las obras de pacientes psiquiátricos fueron exhibidas en galerías modernas como expresión artística legítima. Lejos de quedar al margen, esta forma de arte se integró al movimiento artístico del país, contribuyendo a la evolución de la estética modernista. A lo largo de la historia, las élites latinoamericanas han formado su visión del mundo desde una perspectiva eurocéntrica. Al mantener las mentalidades coloniales en la era postcolonial, las élites de ascendencia europea fortalecieron su poder presentando a Europa como el estándar máximo del progreso, a la que las llamadas sociedades primitivas debían aspirar. Esta visión eurocéntrica se fue integrando en las estructuras sociales y políticas del país. Después de la independencia, la economía británica siguió siendo dominante, mientras que la cultura francesa dejó su huella. Para la élite social recién llegada a la urbanización, Europa encarnaba el sueño de la sofisticación, el esplendor y la evolución. En el siglo XX, la rápida expansión de las plantaciones de café en Sao Paulo impulsó el crecimiento industrial, atrayendo a personas de todo Brasil y más allá en busca de trabajo. Los avances en la industria del petróleo, gas y electricidad impulsaron la creación de fábricas modernas. Pero este crecimiento económico también aumentó las desigualdades sociales. Los inmigrantes, particularmente los que trabajaban en la industria y el comercio, fueron considerados una amenaza para los valores eurocéntricos, lo que desencadenó esfuerzos para fortalecer la identidad nacional. Mientras tanto, la escena cultural de Sao Paulo florecía con artistas e intelectuales adoptando ideas modernas, a pesar de la resistencia conservadora. La influencia europea, presente durante siglos, comenzó a ser desafiada por este movimiento que buscaba crear una identidad moderna, basada en los valores y tradiciones brasileñas. A medida que Brasil celebraba su centenario de independencia en 1922, este movimiento generó un segundo despertar que unía a la libertad política con la expresión cultural. La búsqueda de la modernización se asoció con una nueva valoración del diverso legado cultural de Brasil, reclamando partes de su cultura que hasta ahora habían sido descuidadas o suprimidas. Este cambio de valores no sucedió sin la resistencia de los conservadores. Cuando el famoso grupo musical brasileño Os Oito Batutas partió hacia Europa, su éxito llegó de inmediato. Sin embargo, su partida desató controversias, ya que muchos se sintieron avergonzados y desmoralizados, viéndolo como una representación incivilizada de la nación. La innovadora Semana de Arte Moderna en Sao Paulo, de 1922, marcó el surgimiento formal del movimiento modernista brasileño, que buscaba romper con las convenciones artísticas tradicionales europeas y establecer una identidad cultural única brasileña.
Liderados pelo talento e a insolência Oswald de Andrade, um grupo de jovens irreverentes, em fevereiro de 1922, desencadeou uma revolução estética na Pauliceia desvairada pela riqueza e pelo desenvolvimento, mas mentalmente provinciana. Figuras clave como los pioneros literarios Mario de Andrade y Oswald de Andrade, la pintora modernista Anita Malfatti, el compositor Heitor Villalobos y la artista Tarsila do Amaral encabezaron este movimiento, uniendo a artistas, escritores, músicos e intelectuales. Juntos, promovieron la innovación y la experimentación y la incorporación de elementos brasileños, el folclore y el lenguaje popular en sus obras. A Semana de Arte Moderna não criou uma escola com regras, não impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem, no espírito da nossa autêntica brasilidade. Su manifiesto artístico rompió con los valores conservadores del país, dando inicio a la identidad modernista de Brasil y dejando un impacto profundo en futuras generaciones de artistas y diseñadores. A Semana de Arte Moderna nasceu num momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. A inicios del siglo XX, los hospitales psiquiátricos en Brasil se regían por prácticas estrictas y aislantes, con un enfoque en el confinamiento más que en la recuperación. Muchos pacientes vivían en condiciones de hacinamiento, con restricciones físicas y tratamientos invasivos como la terapia electroconvulsiva o la hidroterapia. Se trataba de aislar a quienes se consideraban una amenaza para las normas sociales, en lugar de enfocarse en su recuperación. El racismo predominante en la sociedad brasileña también tuvo una profunda influencia en estas instituciones. Ideas como las limitaciones intelectuales de las clases trabajadoras y las comunidades negras fueron aceptadas por muchos, y las instituciones psiquiátricas se convirtieron en una herramienta para aumentar el control sobre la población. Como consecuencia, los pacientes negros y mestizos enfrentaban condiciones mucho más difíciles y con frecuencia eran hospitalizados por periodos mucho más largos que los pacientes blancos. A medida que los años 20 trajeron cambios significativos en la cultura, la psiquiatría también atravesó transformaciones profundas en su comprensión y tratamiento de la salud mental, creando las condiciones para que estas dos áreas se cruzaran. En el centro de esta colaboración se encuentra un psiquiatra, el Dr. Osório César. El Dr. César comenzó su carrera en 1923 en el Hospital Chuquerí de Sao Paulo, trabajando en el laboratorio de bromatología y análisis químico, y a finales de 1925 asumió la posición de patólogo anatómico. Sin embargo, César no era solo médico, también fue músico, escritor, activista comunista y profesor. Sus diversas pasiones y aspiraciones intelectuales lo posicionaron como una figura clave que conectaba la psiquiatría, el arte y la cultura. En Brasil, el Dr. César fue el primero en estudiar y publicar de manera sistemática sobre el arte creado por pacientes psiquiátricos. Según sus observaciones, muchos pacientes ya pintaban y dibujaban cuando él llegó al hospital. Al notar su creatividad, César les daba materiales como papel, grafito y lápices de colores a quienes se encontraba dibujando en el patio o esbozando en las paredes. Fascinado por el trabajo de sus pacientes, comenzó a recopilar y analizar sus creaciones, buscando formas de descubrir los fundamentos psicológicos de su creatividad.
Durante esa época, el arte no era visto como una herramienta terapéutica y no se contaba con los espacios de estudio, como los que posteriormente serían clave en la terapia artística moderna. A su vez, el Hospital Joe Carey incluyó la terapia ocupacional como parte clave de su tratamiento psiquiátrico, usando prácticas innovadoras que promovían el bienestar a través de la naturaleza. En el centro de este enfoque se encontraba la colonia agrícola, un proyecto agrícola a gran escala, en el que los pacientes trabajaban en la siembra de diversos cultivos, como hortalizas, frutas y granos, y también en la cría de ganado. En 1929, César publicó su obra más importante, La expresión artística del alineado. El libro contenía 84 ilustraciones junto con interpretaciones de los dibujos, pinturas, esculturas y poesías creadas por los pacientes. El trabajo de César situó el inconsciente, un ámbito de deseos ocultos y pensamientos no expresados, como la clave para comprender los comportamientos de sus pacientes que antes se veían como irracionales. Él veía el arte de los pacientes como evidencia de una verdad inconsciente, utilizando los principios freudianos para explorar la psique. La obra de César fue considerada revolucionaria, ya que mostró cómo la creatividad podría abrir una ventana al inconsciente. Esto provocó un profundo cambio en la psiquiatría, redirigiendo el enfoque hacia la comprensión de las raíces de los síntomas, no solo en su tratamiento. La publicación del libro de César coincidió con la expansión de las ideas de Freud en la comunidad médica de Sao Paulo. Antes de la publicación de su libro, César había enviado una versión preliminar a Freud con la esperanza de establecer un intercambio intelectual y ganar reconocimiento internacional por su investigación. La influencia creciente del psicoanálisis favoreció la interacción entre medicina, academia y arte, impulsando el análisis del inconsciente y redefiniendo el estudio de los trastornos mentales. En 1933, César unió fuerzas con Flavio de Carvalho, secretario del CAM, Club de Artistas Modernos, un grupo modernista de orientación marxista, para organizar una exposición titulada El mes de los niños y los locos. Esta muestra de arte incluyó trabajos de pacientes del Hospital Psiquiátrico Joe Carey y de niños de las escuelas públicas de Sao Paulo. Su objetivo era borrar las fronteras entre la razón y la locura, cuestionando la barrera entre el arte académico y la creatividad de los no profesionales. A principios de los años 30, artistas e intelectuales exploraron nuevas ideas inspiradas en el concepto de antropofagia. El Manifiesto Antropofágico de Osvaldo Andrade, escrito en 1928, fue una valiente declaración de independencia cultural que defendía una identidad brasileña libre de la influencia colonial y europea. Con la metáfora del canibalismo, sugirió que la cultura brasileña debía asimilar y transformar lo extranjero, en vez de rechazar completamente la influencia occidental. Sugirió que la cultura brasileña debía absorber y reinventar esos elementos en algo único. El reconocimiento del arte hecho por personas con trastornos mentales, un grupo usualmente relegado a los márgenes de la sociedad, se convirtió en un poderoso símbolo de esta ideología. Exhibir su obra en galerías importantes fue visto como un desafío directo a los valores conservadores y eurocéntricos contra los que los modernistas se resistían. En entrevistas, Carvalho destacó la creatividad del trabajo de los pacientes psiquiátricos, creyendo que eran incluso más originales que las obras de artistas renombrados, a quienes él consideraba agotados por la formación académica inflexible y conservadora. Declaró con orgullo:
El único arte verdadero es el arte anormal. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el artista fracasado más conocido del mundo, Adolf Hitler, llegó al poder en 1933 y trató de suprimir cualquier forma de expresión artística que no se ajustara con el ideal fascista de la normalidad. El arte abstracto, junto con aquellas obras que desafiaban las normas sociales, cuestionaban al gobierno o portaban lo que se calificaba como identidad judía, fue señalado como una fuerza corruptora que ponía en peligro la moralidad y la integridad política de la nación. Como resultado, aproximadamente 16.000 obras de arte fueron confiscadas de los museos alemanes. Sin embargo, la confiscación por sí sola no fue suficiente. El así llamado artista degenerado tuvo que ser avergonzado públicamente y llevado a juicio para que todos lo vieran. En 1937 se inauguró en Múnich la exposición organizada por los nazis, Arte Degenerado, que atacaba el arte moderno con lemas como la locura se convierte en método y la naturaleza vista por mentes enfermas. Al presentar las obras de arte modernistas como prueba de la decadencia cultural, su curador, Adolf Ziegler, aseguró que la exposición provocó horror y aversión en el público. Se montó justo al lado de lo que se consideraba la principal atracción, la gran exposición de arte alemán, que presentaba las obras promovidas por los nazis por su supuesto valor moral, en sintonía con los ideales del Estado-nación y la familia alemana tradicional. En 1938, la exposición Arte Degenerado se extendió para incluir obras de pacientes psiquiátricos, situándolas junto a las obras tradicionales para compararlas. Las piezas más impactantes eran supuestamente aquellas que distorsionaban el cuerpo humano, especialmente la cara. Los nazis relacionaban estas características deformadas, ojos cóncavos, figuras geométricas y formas desproporcionadas con la degeneración, una etiqueta que aplicaban a judíos, comunistas, homosexuales y personas con enfermedades mentales. Mientras los nazis en Europa condenaban el arte moderno como degenerado, Brasil celebraba la creatividad fuera de lo común. Pero la celebración del llamado artista periférico no iba a durar para siempre tampoco. Durante los años 30, una década definida por exposiciones modernistas y revolucionarias, el fascismo comenzó a surgir también en Brasil. Al igual que en Europa, los artistas se vieron cada vez más presionados a seguir estrictas normas sobre la identidad nacional, seguir estilos artísticos tradicionales y reforzar la estabilidad social. El líder populista Getúlio Vargas centralizó el poder gubernamental y reforzó el control sobre los medios de comunicación. El grupo político y artístico de izquierda, CAM, se vio obligado a cerrar en 1933, el mismo año en que la policía cerró el Teatro de la Experiencia de Flavio de Carvalho, tras la controvertida representación del Ballet del Dios Muerto. La desestabilización del gobierno constitucional, el auge del extremismo político
y la creciente ola de histeria anticomunista llevaron al golpe de Estado de noviembre de 1937, que dio inicio al Estado Novo. Este régimen autoritario buscaba controlar de manera estricta la trayectoria de la identidad brasileña. A raíz de su crítica a las políticas autoritarias de Getúlio Vargas, el Dr. Osorio César fue arrestado en 1942, como parte de la ofensiva del régimen contra la disidencia política. Sin embargo, a diferencia de los ministerios de propaganda de los estados fascistas en Europa, la política cultural bajo el Estado Novo estuvo marcada por una paradoja. Aunque el régimen impulsaba el academicismo y el tradicionalismo, también se abrió a las expresiones modernistas, buscando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. A pesar de la represión sistemática y brutal de la oposición política, que incluía arrestos y torturas, el régimen buscaba de forma activa la colaboración de artistas y arquitectos modernistas, incluso de los que tenían tendencias de izquierda. Esta dualidad reflejaba el esfuerzo del régimen por equilibrar el control con la innovación cultural, dando lugar a un panorama artístico complejo y frecuentemente contradictorio. Si bien la relación entre la psicología y el arte moderno en Brasil parecía corta al principio, esta colaboración única tuvo un impacto duradero, inspirando a futuras generaciones de artistas, académicos y terapeutas. En 1949, tras el regreso de la democracia, el Dr. Osorio César fundó la Escuela Libre de Artes Visuales del Hospital Chuquerí, que ofreció a los pacientes la oportunidad de explorar las expresiones artísticas como herramienta terapéutica. Posteriormente, en 1952, la doctora Denis da Silveira fundó el Museo de Imágenes del Inconsciente en Río de Janeiro, un espacio de arte para mostrar obras artísticas de pacientes psiquiátricos y resaltar el valor terapéutico y artístico de sus creaciones. De forma similar, el trabajo de Arthur Bispo do Rosário, un artista autodidacta y paciente psiquiátrico, fue reconocido por su profunda creatividad y complejidad. Bispo, como é que você construiu? Como é que você fez isso aí? Eu construí com uns pedaços de pano, eu estendia assim no chão, 4 vasinhos também. Aí mandou o nego fazer a cada diretor a seguir as vozes que devia. Sus obras han sido exhibidas en lugares prestigiosos como el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y la Bienal de Venecia, logrando atraer la atención internacional hacia el potencial artístico de las personas con enfermedades mentales. Estas contribuciones no solo redefinieron la relación entre arte, terapia y mente, sino que también desafiaron los límites de lo que entendemos por creatividad. Al reconocer el valor de las expresiones nacidas en la marginalidad, Brasil abrió un nuevo camino para concebir el arte, no como el dominio exclusivo de la academia, sino como una fuerza transformadora accesible a todos.